El Ministerio de Transportes ha dado luz verde al estudio informativo del tramo Talavera-Oropesa, que permanecía atascado desde hace años y que impedía que se ejecutasen las obras de la alta velocidad extremeña para conectarnos con Madrid. Este hecho llega tarde, muy tarde, aunque es mejor que nunca. La diatriba estaba en si se mantenía la estación de Talavera de la Reina o se hacía una nueva estación sobre la línea en esa ciudad, ganando al final la primera opción. Esta es una magnífica noticia, aunque, como decía Santo Tomás, ver para creer, y con la experiencia acumulada que llevamos, hasta que no circulen los trenes extremeños por esa zona, no nos creeremos que tenemos un tren de alta velocidad o altas prestaciones que nos lleve y traiga a la capital del reino. Cierto es que con la entrada en funcionamiento del bypass de Mérida ya disponemos de una infraestructura ferroviaria de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz, pero de nada nos sirve si no podemos ir ni que vengan viajeros en tiempos razonables desde la meseta. Con este trámite comienza una nueva etapa que los extremeños esperamos desde hace muchos años, pero que aún tardará en hacerse realidad, y es que como muy pronto acabará a finales de esta década. Hoy ponemos en la picota el desbloqueo ferroviario de la alta velocidad extremeña en Castilla-La Mancha. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en una jornada en la que vamos a hablar sobre los asuntos más importantes que nos deja la actualidad de proximidad, la que más de cerca nos toca, con nuestros picoteros de cabecera de esta jornada. Hoy están con nosotros Antonio Vélez. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bueno, tocando la Nochebuena y las fiestas estas, entre maravillosas y a veces un poco pesadas y excesivas, ¿no? Hay gente que le gusta, gente que dice odio estas fiestas, pero al final participa en los solomillos, en los alcabeches, en fin, esa es la historia. También es tiempo de recuerdo, ¿no?, de los que no están en la mesa, de los ausentes, que se llaman. Domingo Hidalgo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenidos. Así bien, estupendamente. A la puerta de la Navidad, a la puerta de la conmemoración de Dios hecho hombre, nacido en un cuchitril allí en el portal de Belén. Todo lo contrario en lo que hemos convertido el despilfarro y el materialismo de las felices fiestas. Yo prefiero la buena y cristiana Navidad. Bueno, pues, oye, después al final a ver si nos da tiempo y dejamos que Antonio nos cante una estrofa de algún villancico emeritense de toda la vida. Sí, alcalde, sí. Que debe ser, ya es tradición cada año en esta casa, ¿eh? Antonio, te tienes que animar. Vamos a comenzar hablando, antes de entrar en materia, con el tren de la Asociación de Vecinos de la Antigua, que han vuelto a costear sus luces de Navidad para decorar varias calles del barrio. Como en años anteriores, han realizado un sorteo con papeletas entre comerciantes y vecinos para sufragar el coste del alumbrado extraordinario. Además, han elaborado su propio programa de actividades para esta Navidad. Nos lo cuenta su presidente, Luis Valiente. Este año la hemos denominado Luz a la Esperanza, porque normalmente estas luces van dedicadas siempre a los mayores y a los niños, y creemos que hay muchas personas mayores en la Antigua que cuando le ponemos las luces el año pasado se hicieron muy felices con estas luces, y este año pues están contentos porque desde sus balcones ven que la Antigua brilla por luz propia. Bueno, ya empezamos con las migas extremeñas el día 6, hemos tenido la semana pasada un festival con la llegada de los Reyes Magos, que han estado los Reyes Magos, hemos tenido un cuentacuento y ahora ya estamos con los villancicos, que también lo hemos cantado del villancico extremeño en la plaza. Esta semana pondremos el buzón real, porque como ya han estado los carteros, las cartas que no han llegado las vamos a poner en la plaza del cartero real, y luego estaremos con la cabalgata de Reyes, que también estamos en marcha. Por lo tanto, si la Antigua no existiera había que inventarla. Y esta Navidad, de aquellas personas que no se sientan felices, que se vengan a la Antigua a vivir. Bueno, por cierto, decía Luis Valiente que ahora efectivamente una zona de la Antigua, la de las Sindicales, está de moda porque son viviendas que se venden a muy buen precio, muy bajo precio, y hay gente joven que no puede acceder a otro tipo de vivienda. Bueno, este es un debate que ya hemos hablado en otras ocasiones, y que se está yendo a vivir allí a la Antigua, a las Sindicales. Reforman la vivienda, son viviendas pequeñitas que para una pareja joven, pues como comienzo de proyecto de vida está bien. La Antigua tiene mucho caché, está muy en el centro.
forma parte del viejo Mérida. Fue un espacio de crecimiento muy interesante, en la época aquella que se hicieron las viviendas sindicales, de la obra social sindical, de la vivienda, tal. Viviendas pequeñitas, sin ascensor, pero que han tenido un juego muy, muy popular sobre las viejas eras donde había chabolas y luego se hizo la Paz también, la unidad final de absorción, que nos tocó a algunos remodelarla íntegramente, derribarla y hacerla nueva, tercer milenio, tal, todo aquello. Es decir, es un espacio muy cercano a Mérida. Yo lo que plantearía, es que ese espacio de unión, digo, aprovecho ya las circunstancias, como los senadores, cuando quizás yo tenía que haberlo hecho, pues no me dio tiempo de hacerlo. Pero el acerado que va desde el parque de abajo, el viejo kiosco del parque de abajo, en las casas militares, esa acera tiene que ser más ancha. Ese patio de luces hay que avanzarlo, hay que expropiar parte de ese tema. No permitir que se hagan chabolillos ahí, chabolillos. El patio de entrada de esas viviendas, ¿no? Sí, el patio de entrada, el patio de atrás, el de patio atrás. de luz, Vale. que da paralelo a la acera hasta Cabo Verde, hasta donde está el paso a nivel que se pasó debajo. Esa acera tiene que ser más ancha, se lo digo al alcalde, hay que ensanchar, hay que expropiar, como se han pagado otras cuestiones, y ensanchar un par de metros, tal, reducir ese patio, porque es mucho más importante la gente que va a la antigua, por el paso inferior, por tal, ya veremos el futuro que pasa, que el trastero que tenga algunas viviendas que se compraron a bajo precio por parte de militares o herederos. Simplemente. Vale, de acuerdo. Antonio, o sea, Domingo, perdón. No, desde aquí felicito al bueno de Luis Valiente, en el mejor sentido de la palabra, incombustible. Ahí está el tío con esa potencia de acción y de tener siempre iniciativas, ¿no? Y eso es muy loable. La antigua brilla con luz propia, efectivamente. Ahora, esas viviendas de las que hablamos tienen un grave problema. Pasa también en la zona de Nueva Ciudad. Y allí, de una manera u otra, se trata de ir paliando poquito a poco. Pero es que creo que las de la antigua, las sindicales, no tienen salida técnica. El poner ascensores, está muy complicado allí. Y es una pena porque eso viene bien. Pues hay algo con respecto a la antigua que es reivindicativa, mucha, y me parece muy reivindicativa, y yo desde aquí reivindicaría cómo ese paso subterráneo deje de ser un cuchitril. Es decir, que haya mejores luces, que no dé miedo a Antonio Rodríguez en pasar por ciertas zonas de Mérida, como pasa en ese paso subterráneo, que uno a determinadas horas, si va por ahí, pues va acongojadito. No digo ya si es mujer, que vaya con el alma en pena y con miedo razonable de otra parte. Porque claro, si encima que es un paso subterráneo tiene poca luz, ¿verdad, Antonio Rodríguez? Tú, como siempre pasa con el coche oficial, o te llevan o te traen, pues no tienes problema. Pero la gente que tiene que caminar por ahí, y tienes mucha razón, Antonio Alcalde, ese acerado tiene que hacerse más ancho, como en tantas calles de Mérida. Porque Antonio Rodríguez se está dedicando a hacer obras muy grandes, a crear situaciones de peligro, como son ya la calle John Lennon y la calle Graciano. Es zona peatonal peligrosa, está cogiendo ya peligro, pues porque está en la plataforma única es exclusivamente crear zonas de peligro. Antonio Rodríguez, has entrado de hoz y totalmente en la 2030, y eso te lo han dicho desde la Comisión Europea, y tú estás en el Siguana con la 2030, ¿no? Pero hay muchas zonas de Mérida en las cuales no hay paso peatonal adecuado o aceras estrechas en mal estado. Voy a poner un ejemplo de una zona de Mérida muy concurrida, porque además es una zona que es el inicio de la comunicación entre la Plaza de Santo Domingo y toda la zona sur a través del río Calleanas. Entre Plaza de Santo Domingo al aparcamiento de Atarazana, ahí hay un acerado, uno en cada lado, pero no se pueden cruzar prácticamente dos personas. Y hay espacio suficiente. Antonio Rodríguez, ya que vas presumiendo de que el ayuntamiento tiene tantísimo dinero, hombre, un poquito de por favor. Pero muy bien lo de la antigua, y me parece estupendo que hagan sus propias... Antonio, muy rápido. No, es simplemente un recordatorio, porque aquello fue de verdad
una operación muy complicada, el paso aquel inferior. Efectivamente tiene Domingo razón, ya eso hay que hacerlo mucho más amplio. Y más luz. Claro, pero en aquel momento es curioso porque aquello se le encajó al Ministerio de Transporte que dirigía Enrique Barón, el famoso Enrique Barón. Pero claro, surgió la posibilidad de recuperar la cabecera del hipódromo, del único gran circo de carrera de caballos de planta entera en el mundo. Pero claro, entonces no había dinero de transporte para ese tema y encajamos a Cultura, que dirigía entonces Javier Solana, que encajamos a Cultura para que a los rodillas les expropiara una zona, que hay una zona arqueológica interesante, y se recuperó la cabecera del hipódromo romano, con un obrón que Claro, ya no se podía entrar en mucho detalle porque ahí había que ir a lo práctico, pero hoy efectivamente tiene razón Domingo, en el tema de que hace falta ese pasadizo que sea mucho más luminoso, mucho más amplio. Que creo, aunque eso todavía no está oficializado, pero tengo la impresión, y Antonio Alcalde no me vas a dejar mentir, que en la Antigua, dentro de X tiempo, a medio plazo, va a haber construcciones nuevas. Pues es probable. Es más que probable, ¿verdad, Antonio Alcalde? Probable. ¿En zona nueva o sobre...? En la Antigua. Yo, fíjate, en este tema, que además me agrada que esta deriva, porque efectivamente hay que ser positivamente crítico. Es necesario ser positivamente crítico. Yo vivo en el centro y vivo muy apretado en el centro. Tú me has visto antes con los problemas de aparcar, hay bares con terrazas y yo no puedo bajar mi equipaje, tengo que hacer la de Dios, valga la expresión. Pero es verdad que ahora mismo hemos tenido una noticia muy interesante de una agencia tal que ha hecho unas encuestas y Mérida la ponen como la segunda ciudad más habitable de España, después de Toledo, más agradable. Claro, Proserpina es como playa, es mejor que la de allí de la Siberia, con todo mi respeto, y viven 400 o 500 vecinos ahí. Por decir un ejemplo complementario a lo que es el juego natural de una ciudad, que no solamente es el río, sino es un viejo pantano arenoso, donde la gente va a comer, va a bañarse y va a disfrutar. Pero hay un factor básico aquí, viviendas. La vivienda de VPP, Domingo, se hicieron en la época que estábamos nosotros en el ayuntamiento, muchísimas viviendas de promoción pública. Consecuentemente con ello, el ayuntamiento, que tenía en el año 80, a principios del 80, tenía 40.000 habitantes, se fue a 50.000 personas. ¿Por qué? Tenían que empadronarse, había que una serie de cuestiones, había mucha población flotante y se hicieron varios miles de viviendas. Y eso es muy importante porque Mérida, centro de un gran entorno, con la mejor capital que podía haber tenido Extremadura en toda su historia, ya lo fue 2000 años atrás, es una ciudad pobre, territorio pobre, quitando la zona de Las Vegas hacia Montijo, la parte norte es pobrísima, sí, muy malo. Productos agrícolas. Exacto, muy malo. Consecuentemente con ello, aquí había una población que está en el mundo terciario, en los ferrocarriles, en los almacenes, donde sea, en los oficios. Y esa gente, esas personas, esos ciudadanos, hay que propiciarles viviendas de promoción pública, que es el elemento que regula. Eso lo dicen los sindicales en su momento. Viviendas muy chicas, muy pequeñas, sin ascensor, pero necesariamente, ese tema hay que seguir de forma obsesiva. El ayuntamiento tiene que poner terreno encima de la mesa para viviendas de VPP, no de VPO, no, de promoción pública, con rentas concretas, limitadas en orden de ingresos. Pues yo creo que va a haber por la Antigua quizá alguna promoción. Bueno, vamos a otra cuestión, ahora que vamos a hablar precisamente de ese paso subterráneo. Mucha culpa de que la ciudad esté dividida en dos, por culpa de ese paso subterráneo que no debiera existir, es el tren, es la línea de ferrocarril que atraviesa Pero antes había un paso a nivel que hubo que suprimir con ese paso subterráneo. Sí, un paso a nivel donde esperaban cuando estaban haciendo maniobras hasta las mercancías. Que el futuro de la ciudad, eso arregló una situación. Hombre, entonces fue necesario hacerlo, innecesaria, efectivamente. Pero me refiero Lo he dicho, que ahora hace falta de cara mejorarlo. Al futuro, Antonio, de cara al futuro. Sí, estoy de acuerdo. Hay que eliminar eso. Esa línea hay que eliminarla. Y ahora vamos a hablar de la línea de tren. Por dentro de la ciudad. Bueno, pero eso es un tema de que deje de ser una ruta urbana. Exacto, exacto. Hay que coser la ciudad. Porque eso es un tema más complejo porque eso es lo que garantiza la línea. Pero por eso digo que vamos a hablar de ello ahora. Vamos a hablar de ello porque hemos conocido que la estación de ferrocarril de la calle Cardero de Mérida
pues fue la que más viajeros registró en 2023 al superar la cifra de 470.000. Casi 50.000 más que la segunda, que es Cáceres, según los datos facilitados por la Asociación Extremeña de Amigos del Ferrocarril a esta casa, Televisión Extremeña. Un dato que refuerza la importancia de esta terminal ferroviaria. Pero en permíteme el un entramado paréntesis, de la región. había que ver la puntualidad de dónde van los de Cáceres y dónde van los de Mérida. Había que ver el destino del billete que se saca en Mérida o el destino que se saca en Cáceres. A lo mejor viene a Mérida a trabajar el funcionario. Bueno, pero en cualquier caso es la que más tiene. De esta forma, el ranking de estaciones de la región por número de viajeros el año pasado fue el siguiente. Mérida 470.000, Cáceres 426.000, Badajoz 273.000 y Plasencia 183.000. Sabéis que hace un par de semanas tuvimos aquí a Ángel Caballero, al presidente de esta asociación, y nos dijo, habló de nuevo de la estación intermodal, de recuperar ese proyecto de la estación intermodal en la Cantería Romana, que fue aprobado, no sé si en 2008 o 2009, en aquella legislatura, por el municipio, por el Ayuntamiento de Mérida, por toda la corporación municipal, que después en la época de Pedro Acedo cambió debido a que Adif planteaba un apeadero, una estación sobre la línea del ferrocarril, cosa a lo que se negó el ayuntamiento después cuando entró Antonio Rodríguez Osuna por otro pleno en el que apoyaba la moción inicial de situarla en la Alcantarilla Romana, pero el tema está que desde esa época, ya vamos contando los años por décadas, de la estación intermodal no sabemos nada. Sobre todo porque va a ser difícil el hecho de que a corto plazo se pueda producir cuando se ha invertido, Adif ha invertido mucho dinero en la estación, en la reforma de la estación de la calle Cardero. Quizás es más un tema de voluntad política que de la propia empresa pública. Pero vamos por parte. La salida a Madrid, a Ciudad Real, por ahí, está perfecta y salvada, con elementos como pasa en Madrid o pasa en Barcelona, sobre puentes, en la zona del Sanadoquio, todo eso está salvado y sale bordeando por Cantarrana hasta Don Álvaro Villagonzalo. ¿De acuerdo? Esa es la línea que a corto plazo, porque el otro ha sido un despropósito, lo dice Antonio Vélez Sánchez, alcalde de la ciudad. Lo de la línea de Cáceres que existía ha sido un despropósito, porque en el eje Badajoz-Ciudad Real, que se amplía a Valencia por Alcázar de San Juan, o se amplía desde Valencia a Barcelona, a Perpiñán, a Marsella, y se amplía desde Almorchón a Córdoba, toda la Andalucía oriental. Ese ha sido el gran despropósito que se ha cometido. Afortunadamente esa línea se está electrificando y va a ser una línea polivalente, mercancía y pasajeros, porque esa es la gran línea, no la de Cáceres-Plasencia, no, esa puede estar. Y Cáceres irá con Badajoz, lo que les dé la gana. Pero el gran eje es el eje Badajoz-Ciudad Real, que se convierte en Valencia-Lisboa. Lisboa-Valencia. Estamos hablando de Lisboa-Valencia. Sí, claro. Lisboa-Valencia. El gran eje diametral peninsular. La península, Portugal ya no es una nación aparte, es una nación europea, no tiene fronteras. El eje Lisboa-Valencia, enlazar desde Mérida a Algeciras con Valencia, son de los 5 puertos europeos más grandes, y con Sine, que es un puerto de carburantes. Eso es un tema fundamental. Y sobre ese eje de Badajoz-Ciudad Real bascula, que es un eje horizontal. Y hay que pintar Mérida, quiero decir. Hombre, ¿cómo nos quieren quedar? Mérida es el centro. ¿Y cómo nos quieren quedar? Mérida es el centro, por eso tendrá que pasar por la ciudad todavía mucho tiempo. Habrá que ver al final cómo queda. Se está arreglando el puente de hierro, que es el enlace con Sevilla aquí. O sea, hay una serie de elementos que habría que ver de forma muy determinada. Sobre ese eje teórico real de una Extremadura que aquí se ensancha en Badajoz y es un eje horizontal, que una parte nada desdeñable del sur de Cáceres, Miajada, puede entrar en ese eje perfectamente. En ese eje bascula el 85% del tráfico ferroviario extremeño en base a estos datos. Mérida es el centro, Badajoz es absolutamente excéntrico. La estación terminal hacia Madrid tiene que ser Mérida, no Badajoz. Badajoz que venga aquí y enlace, porque es una estación de amplísimo implantación territorial. Toda tierra de barro, toda la campiña viene aquí y viene a 2 líneas, que una hay que rearticular cuanto antes, que es la de la Ruta de la Plata, la Plasencia-Astorga, ese tramo cortado estúpidamente, por quien fuera.
mal hecho. Pero el gran eje sobre el que bascula ferroviariamente el 85% de la población extremeña es el eje Badajoz-Ciudad Real, que es realmente un eje potencial Lisboa-Valencia. Porque para ir por ese eje a Madrid se va desde Brazatortas, Domingo Hidalgo. ¿Entendido? No hay que ir a Plasencia ni hay que ir a Navalmoral, ¿no? Tú vas perfectamente. La realidad, alcalde, porque el eje de alta velocidad Sevilla-Madrid pasa por ahí, por Brazatortas. Y tú en Brazatortas puedes llegar perfectamente. O sea, los de La Serena van a venir a Mérida para ir a Madrid por Cáceres. No tiene sentido. Antonio, respóndeme la pregunta sobre la estación intermodal. No, ese tema ahora mismo para mí queda un poco más desfasada en cuanto a la realidad de que se está electrificando la línea de Ciudad Real, o no. Y se está mejorando la línea de Sevilla, o no. Es decir, el eje de todo el juego ferroviario en Extremadura es Mérida. Es decir, aquí se juega mucho a localismo. La única que no juega a localismo porque puede demostrar su realidad sobre un territorio es Mérida. Badajoz es excéntrico, tiene una frontera a 5 kilómetros, excéntrico. Cáceres tiene una población que ha despoblado su espacio, su entorno, entero. Montache en el 60 tenía 6.000 habitantes y hoy tiene 1.700. La Torre Santa María, está despoblado. Cáceres ha ido comiendo su espacio. La única ciudad, Mérida, sin embargo, tiene Calamonte ahí con 8 kilómetros cuadrados, el doble de Piporta, con 6.500 habitantes. Y Arroyo San Serván con 4.500. Eso no es una butad, eso es una realidad. Aquí hay un territorio sobre el que bascula un ferrocarril de forma mucho más conveniente desde Mérida porque es donde enlaza los grandes ejes. Y a mí lo de la estación intermodal a corto plazo no me preocupa. A mí me preocupa a corto plazo que se reenlace el tramo Plasencia-Astorga y se ponga en funcionamiento el eje electrificándose de Badajoz a Ciudad Real. Y que ese eje sea realmente el que articula el 80% del territorio extremeño, desde el punto de vista viajero. Bueno, según los datos, los últimos que están aquí son del 2021, eran muy bajitos, también es cierto porque era fruto de la pandemia. En 2019 la estación de autobuses de Mérida tuvo 338.000 viajeros. Sumado a los 470.000 que tiene el ferrocarril, estaríamos hablando de casi 800.000 viajeros en el caso de que se realizase o se construyese una estación intermodal. Sobre este asunto, yo creo que votamos la conversación. Yo esos datos que nos has dado, que son ciertos, pero los pongo un poco en cuarentena, no porque no sean ciertos, sino hay que ver la razón de esos datos. Y la razón de esos datos, y nada más que hay que fijarse, Mérida 470.000, Cáceres 426.000. Las oleadas de personas que trabajan en la Junta de Extremadura de Mérida, que vienen de Cáceres a Mérida y regresan a Cáceres todos los días, sumando a día, salen estas cifras. Vamos, las cifras son están un poquito estudiadas. Yo no voy a decir que estén manejadas ni manipuladas, pero están un poquito estudiadas y tienen una finalidad. Y desde hace ya tiempo, los trenes, hay un tren que llega a Mérida que proviene de Cáceres, que sale de Cáceres a lo mejor a las 6:30 de la mañana y llega a Mérida a las 7:30, 8 menos cuarto, y viene simplemente lleno de funcionarios o de empleados públicos de la Junta de Extremadura o de otros lugares u otras administraciones de aquí. Has comentado, director, que está la política por medio. Eso no creo que te vayan a dar un premio Nobel por haber dicho eso. Aquí no ha dejado de haber la mierda de la política desde el primer momento, desde el año 1990 para acá. Y unos por otros la casa por barrer. Y aquí pasa exactamente lo mismo que a nivel nacional en la coalición existente en este sentido, como ocurre en Europa, entre el PSOE y el PP. El PPOE o el equipo A o el equipo B. Yo no sé si el PSOE es el equipo B del PP o el PP es el equipo B del PSOE. Pero desde el año 90 para acá, siempre diciendo y nunca haciendo. Ese es el resultado, que han pasado 40 años casi, y ahí no hay tren todavía, ni alta velocidad, ni nada que se le parezca. Se está queriendo construir. ¿Y qué queda aquí de Mérida? Por eso le preguntaba a Antonio Alcalde. ¿Qué queda de Mérida? O lo que tú, director, también le has preguntado a Antonio Alcalde. Pues vamos a hacer un apeadero. Lo que se termine de hacer, como quede,
como quede, esto se va a convertir en un apeadero, en un enlace. ¿Por qué? Primero, Extremadura es detritus, excremento de todo lo que sobra en el resto de la nación. Así nos tienen, así nos tienen. Que no hay manera de que haya trenes de Badajoz-Madrid o de Mérida-Madrid y vuelta. Nos tienen en plan tercermundista. Y en segundo lugar, ¿en qué va a quedar Mérida? Me vuelvo a preguntar, ¿en qué va a quedar Mérida? Pues nos van a hacer todos los sándwiches que nos vienen haciendo continuamente. Y el PP y el PSOE, ¿sabes lo que van a hacer, Antonio Alcalde, director? Callarse, tragar y lo que haga falta. Antonio. El tiempo jugará a favor de Mérida siempre. ¿Por qué? Porque estará en orden a su crecimiento futuro. Por eso cuando habláis... Pero habrá que cambiar la estación. Habláis del tema de la multimodal, de la alcantarilla, yo a corto plazo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque aquí hay otra cuestión. Digo desde el punto de vista de la funcionalidad global. Aquí hay una cuestión muy clara. O sea, aquí está el cruce de las autovías básicas de la península, la vertical, la vía de la Plata, y la de Badajoz a Lisboa. Están aquí y aquí. Con lo cual, en estas autovías controlas prácticamente todo el territorio. En orden a una transferencia ferroviaria concreta en un punto central que es Mérida. El día de mañana, ¿qué puede pasar? Pueden pasar muchas cosas en orden al propio crecimiento de Mérida, que lo va a hacer. Aquí no se va a poder jugar a localista y es lo que tienen que hacer los partidos. Cuando yo digo que la Serena no va a ir a Mérida para ir a Madrid por Cáceres, lo digo muy claramente. Como digo también muy claramente que en un Estado federal no hay por qué ir no hay que ir a Madrid por pantalones. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ir a Madrid? Es que no se puede ir por Brazatorta, Alcázar de San Juan, Alcázar, Valencia, Perpiñán, Berlín, Turquía. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ese es el tema. Madrid, el concepto canovista, hay que terminar con él. El juego de ir de Badajoz a Madrid por Cáceres fue un error. Un gravísimo error, porque lo que se tendría que haber hecho haber enlazado Badajoz con Brazatorta por AVE y luego potenciar los ejes que había desde Cáceres a Madrid puntualmente. Pero el gran eje peninsular es el que va de Lisboa a Valencia y pasa por Mérida. Y en Mérida cruza el que viene Cantábrico-Mediterráneo, igual que las autovías. Entonces, en orden al crecimiento, mañana se puede pensar en una estación pues donde estaba ante la Cross, más arriba de la Atenea, donde entren de Aljucein, crucen tal y no lleguen a pasar ni el puente de hierro. Y que la línea de Sevilla pueda salir por Espacio Mérida, por Calamonte, a Villa González cruzando el río. Cruzando el río. Mérida, la ventaja que tiene con respecto a esa línea de Ciudad Real es que no tiene que hacer puentes. La guerra que hay en Navalmoral con el dichoso, aquí están hechos. La ciudad no se estorba. ¿Se interrumpe? Sí. ¿Se puede ampliar lo que decíamos respecto del cuartel, el paso? Claro, pero los puentes, los tales, están ahí. Están ahí. Y eso es un problema cuando planteas tú una actuación urbana. Hacia Ciudad Real prácticamente no tienes problema ninguno. Ninguno. Por eso es muy importante también llegar por carretera de Torrefreneda a Ciudad Real. Es decir, aquí hay que hablar a otros niveles, no en un simplismo puramente localista. Mérida no va a tener problemas en la puñetera vida, porque es el centro de las comunicaciones, y el potencial que tiene ahora un gran eje que va a ser mucho más importante que el otro, como de aquí a Lima, que es el Lisboa-Valencia. Por Mérida, La Serena, la Siberia, Ciudad Real y por Alcázar de San Juan a Valencia. Y desde Valencia a Barcelona. Y desde Almorchón a Córdoba y a toda Andalucía Oriental. ¿Por qué se ha roto eso? ¿Por qué no se plantea como mucho más obligatorio recuperar el trazado? No 40 años. Por eso yo planteo que hay que hacer muchas más movilizaciones al respecto. Recuperar Plasencia-Astorga. ¿Por qué se cerró Plasencia-Astorga? Eso es un eje pegado a una frontera de mucha entidad, porque redistribuye muchísimo tráfico, en la medida en que ya Portugal no es una nación ajena al conjunto geopolítico que es Europa. Consecuentemente con eso, Extremadura tiene que forzar en la máquina, dejarse de localismo, no llegar a la Junta como Monaco y querer vender la casa de Fernández López. ¿Por qué? Eso qué coño, perdón, qué narices pinta esa actitud. No, es que eso ha pasado. O no ha pasado o no ha pasado ese tema. Se buscan sistemas centralistas. Y ahora estamos en un modelo, lo he dicho 1000 veces, en un modelo que es el modelo federal por las Cortes Generales. Unos y otros, la derecha, la izquierda, el centro, votaron lo que votaron. Y votaron una nueva estructura con capitalidad en Mérida, las Cortes Generales. Lo que se hizo anteriormente con los sistemas caciquiles provinciales
de la mano del motrileño Javier de Burgos, 1833, era un sistema absolutamente hecho por un secretario de Estado. Un secretario de Estado. Vamos a seguir lógicamente, hablando del tren porque la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga, ha asegurado este martes que el desbloqueo del proyecto del tren de alta velocidad entre Madrid y Lisboa, tras la luz verde que se ha dado del estudio informativo del tramo Talavera-Oropesa, llega tarde y que se está a la espera de que se les comunique cómo está la situación en los tramos pendientes. Bazaga ha recordado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo en Mérida que este año estaría desbloqueado el proyecto por completo y que se dispondría de toda la información. El Ministerio de Transportes informó que había enviado al Ministerio para la Transición Ecológica, el MITECO, el estudio informativo del tramo castellano-manchego, Talavera-Oropesa, para obtener la declaración de impacto ambiental, lo que supone desbloquear definitivamente la llegada del AVE a Lisboa, a su paso por Extremadura. Es una buena noticia, llega tarde, pero lamentablemente, porque estamos esperando, pero es buena noticia. Vuelvo a decir lo mismo, Toledo es un tapón. Toledo tiene 30 enlaces diarios con Madrid. Toledo es una ciudad que se aprovecha de Madrid de una forma muy interesante, muy importante, obviamente, turísticamente, residencialmente incluso, porque entre Toledo y Madrid hay 30 enlaces, 30 puntualidades diarias, ferroviarias. O sea, 30 convoyes van y vienen a Madrid. De Toledo a Madrid, Madrid-Toledo. Quiero decir que eso es una realidad. Le importa 3 puñetas la historia. Y aparte de eso, que nosotros en ese eje, que está ahí, y punto, no nos interesa para nada el juego global peninsular, en absoluto. Nos interesa el eje con Ciudad Real, porque ahí hay un elemento que es Brazatorta, Ciudad Real, la línea de alta velocidad que va de Sevilla a Madrid. Y sobre esa línea vuelve a ser pesado por Alcázar de San Juan, se va a Valencia. Y obviamente esa línea que en Almorchón te permite ir a Córdoba, que está hasta Cerro Muriano, la línea perfectamente, con muchas pendientes, es verdad, te permite enlazar con Andalucía Oriental. ¿Cuál es el problema? Esa es la gran línea. Porque mete muchísima población. Vuelvo a decir, es que va a venir Don Brito y Villanueva, Mérida, París, Madrid, por Cáceres. No tiene sentido. Hay que mantener la línea de Cáceres-Plasencia, pero hay que mantener la línea que pasando por Mérida maneja el 85% de la población de Extremadura. 85%, porque Cáceres está a 60 y tantos kilómetros de Mérida y Badajoz a 60. Mérida es el gran eje central, el gran eje distribuidor. Aquí tienen que empezar los convoyes para ir a Madrid, no en un bypass en Albuce. Eso es una indecencia, políticamente hablando. Lo dice Antonio Vélez. Lo mantengo. Porque he mamado al mundo de los ferroviarios. En mi familia había maquinistas, había fogoneros. Lo he mamado. Lo he mamado y sé perfectamente que ahí ha habido una abstracción, una deriva sin sentido, jugando a líneas que no tenían sentido, que tenían que haberse mantenido. La línea esa hay que hacer, la sacaron para sacar los corchos y el ganado del San Rafael, de Lácara, etcétera, etcétera. La burguesía ilustrada, ilustrada entre comillas, que se propició los sistemas en su beneficio. Por eso digo que Mérida es pobre, porque es un espacio, sobre todo el norte, es pobre. Pero, volviendo al hilo, Mérida, el tiempo le dará razón a todos esos temas, a los que mantenemos, que esa es la gran línea. Y esa línea permite manejar un volumen con la campiña, la Barros, la de Dios. Y en Mérida está todo el juego de las autovías, está aquí. ¿Cuál es el problema? Por eso defiendo obsesivamente que hay que enlazar Torrefresnedas con Ciudad Real, la autovía, que hay un tráfico de camiones brutal. Y curiosamente hay 3 puertos que controlan Mérida desde ese espacio del diametral, con Sines, Valencia, y desde Mérida, Algeciras. De los 5 puertos de Europa después de Rotterdam, están alternando. Entre los 5 puertos más grandes de Europa están Algeciras y Valencia. Qué curioso que en el eje vértice de un supuesto triángulo que hay está Mérida. Qué curioso, con ferrocarril desde el norte. Esa es la clave. Entonces todo el movimiento, todas las historias que se han hecho, ¿por qué no se instala en Badajoz Amazon? Porque está excéntrico, porque es excéntrico, y Portugal tendrá su sistema. Mérida es el centro. Y Mérida tiene que jugar a eso, a ser el centro. Vale. Y la más afortunada capital que pudiera haber tenido Extremadura en la historia. Seguimos pulsando la opinión, Domingo. Yo ya empiezo a pensar que el tema del ferrocarril no cuaja, es como un huevo cocido que no acaba de cocer, el agua no cuece. Quizás cuando empiece a verse las
el resultado de las obras y se concluyan. Yo por lo que sé es que ahora, para irte a Badajoz en tren, te tienes que ir a Montijo. Y si vienes de Badajoz a Mérida, te bajan en Montijo. Y se siguen riendo de nosotros. Estamos en los grandes temas. Cuando hablamos de esto es como hablar de los grandes temas. Nosotros hablamos de Ucrania, de Rusia. Eso es lo importante. Mandamos en casa, ¿no? Pero después el día a día, ¿dónde está el día a día de los extremeños con el ferrocarril? Pues estamos sufriéndolo. ¿Qué manera hay de coger un tren de Mérida a Madrid? Si no hay billetes, porque no hay, y lo has insinuado, alcalde, con Toledo, porque no hay un número de trenes suficiente, porque si Toledo-Madrid, Madrid-Toledo hay 30, no es lo mismo de cuántos hay Mérida-Madrid y Madrid-Mérida. Vergonzoso. Por eso hay que ir Y Antonio Rodríguez, nuestro querido alcalde, está como siempre calladito, estará dedicado un poco a las fiestas, ¿no? Que es las que estamos ahora, ¿no? La Navidad, tal, todo el mundo es bueno. Pero defender a los emeritenses que tengan que ir a Madrid y volver, de eso nadie se preocupa. Estamos en los grandes temas, claro. Vamos a hablar de lo que es, pues eso, que si vámonos a cómo llegamos, el cine, Badajoz, tal cual. Pero después el emeritense que se quiere ir a Madrid o a Sevilla, ¿qué tarda? A Sevilla 4 horas en llegar. Una barbaridad. Pero por eso, Entonces estamos siempre con los grandes temas y se siguen riendo de nosotros desde el año 90. Pero por eso hay que decir... El eje transversal, PP, PSOE, PSOE, PP, tanto monta tanto. Pero por eso hay que decirles, por eso hay que decirles claramente que no hay que jugar al localismo, hay que jugar a la globalidad. Y he dicho también que se ríen de nosotros. He dicho también que se ha perdido mucho tiempo. He dicho también que se ha perdido mucho tiempo en soluciones inaceptables para el en reírse de nosotros. Y he dicho también que no hay que ir a pasar por Madrid siempre para irnos. Si tiene, no, en absoluto. Estoy diciendo, a lo mejor sí. No estoy defendiendo. Pero que haya medios. No estoy defendiendo ninguna postura. Estoy diciendo que se ha perdido el tiempo miserablemente. Pero que el futuro pasa por Mérida, evidentemente. Cuando se juegue menos al localismo. Futuro que ni tú ni yo vamos a conocer, por desgracia. Bueno, ayer me decía otro picotero, Miguel Ángel Herrera, que vino en tren desde Madrid, que tardó 5 horas. Claro. 5 horas. Claro. De Madrid a Mérida. Cuando en coche, ¿cuánto se tarda? Menos de 3 ya. 3 horitas. 3 horitas. Si vas normal. Si vas respetando los límites, 3 horas. Exacto. Claro. Eso es donde se ríen de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque nos tratan como detritus. Para el resto de la nación, esa es la clave. Mira cómo en las provincias vascongadas el servicio de tren que tiene. Y en la región catalana, y en Valencia, y en Madrid, allá sea el Estado federal o no. Yo estoy en contra del Estado federal. Pero bueno, ese es otro tema. Hombre, es que se siguen riendo de nosotros. Pero cuidado, quienes provocan la carcajada son nuestros políticos. Y de ti y de mí también se han reído y se seguirán riendo. Pero este tema hay que tratarlo políticamente, por una razón. Se siguen riendo de nosotros los políticos. Aquí es verdad que se ha perdido el tiempo. Lo digo yo, lo digo claramente. Se ha perdido el tiempo. En un tema ferroviario que aquí estaba con una estructura impresionante. Con unos medios de comunicación callados. Impresionante. Y se ha perdido mucho tiempo en ese aspecto. Ahora bien, aquí hay que pensar una cuestión. Extremadura tiene 42.000 kilómetros cuadrados, prácticamente el 10% de la España peninsular. Eso es un tema muy serio. Esto hay que tratarlo políticamente, no sectariamente, políticamente. Y realmente la gran línea es esa, la Lisboa-Valencia. Esa es la gran línea. No puede perder el 50% de la población por un trayecto, venir de Siberia aquí. Ahora de momento nos va a robar Cataluña. De momento nos va a robar Cataluña. Y las provincias vascongadas nos van a seguir robando. Estamos sin ningún problema. Con Lisboa-Valencia, pero... porque tengamos mejores políticos. Madrid es muy importante para Extremadura. Es tan importante como que... Es sencillamente el corazón ahora mismo. Pero si a Madrid se va... La mayor parte de la gente que viene a Extremadura viene de Madrid. Pero si a Madrid se va, Fran. Es que en Brazatorta no puedes ir en tren cuando tengas la línea de Ciudad Real. Antonio, eso es rentable en tiempo para un viajero tardar 5 horas de Madrid. Ahora mismo no. Pero si es que tú de Brazatorta a Madrid tienes 1 hora. Si tú lo que tienes que buscar es la forma de llegar a Brazatorta con rapidez, con el tema electrificado, ¿quién ha dicho eso? Pero la línea de Ciudad Real no va a ser de alta velocidad. Va a ser electrificada, pero no de alta velocidad. Bueno, pero te va a coger 180 kilómetros, 200 kilómetros, que eso no es un poco de pava. Eso lo dudo. Eso habrá que verlo. Lo dudo, habrá que verlo, efectivamente. Pero hay que jugar a globalidad, hay que jugar a globalidad y a que la gente sepa lo que es el tema ferroviario.
porque hubo gente que en un momento determinado rechazó el eje Badajoz-Braza Torta. Ciertos victimismos territoriales. Absurdamente. Gente que no ha sido nada en política. Y forzaron máquinas que no tienen que controlar en la puñetera vida. Algún día habrá que contarlo. Pero efectivamente, este es un territorio que tiene un gran eje transversal horizontal, que es el que va de Lisboa a Valencia. Esto no tiene solución. Bueno, nos vamos. Señores, no hay No, tiempo un para momentito, más. Habrá que recordar ciertas cosas en un minuto. Venga, muy rápido. Director, a quien corresponda. A quien corresponda. Que venga. normalmente corresponde a... Bueno, vamos a empezar a Antonio Rodríguez. No le vamos a criticar en el primer a quien corresponda. En este caso, Antonio Rodríguez, corresponde felicitarte porque te has dignado a dar permiso a instancias de los senadores de la Puerta de la Villa y de mi gran compañero y alcalde Antonio Vélez, que han puesto ya unos bancos en la Puerta de la Villa, en la zona de la Puerta de la Villa. Pero bueno, Antonio Rodríguez, no te subas, que no, que eso es una... Simplemente no te vamos a felicitar más de la cuenta porque cumplas con tu obligación. Porque no estás cumpliendo, Antonio Rodríguez, con tus obligaciones de tener a Mérida con luz eléctrica y con luces suficientes. Porque por Mérida empieza a dar miedo ir por las calles, dado que gracias a tu malísima gestión estás permitiendo que las luces de Mérida no alumbren las calles. Parece que hay luces, pero no alumbran, no alumbran. Cambia las bombillas, pon otras de más intensidad o haz lo que tengas que hacer. Que tú sabes que llevo razón, Antonio Rodríguez. Vamos acelerando. Antonio Domingo. Rodríguez, estás incumpliendo tus obligaciones de controlar el tema de los perros que se cagan y se mean en mitad de la calle y Mérida está llena de cagadas de perros que a veces incluso tenemos la suerte de pisarlas. Hombre, Antonio Rodríguez, por favor, preocúpate y cumple tu obligación para poner en la calle Graciano, a la altura de la Alcazaba, inmediatamente después de Presidencia, una serie de bancos, una serie de banquitos, alcalde Antonio Rodríguez, un poquito de por favor, que tú como vas sentado porque te llevan en coche no tienes esa necesidad. Hombre, cuida un poquito la plataforma única y acabarás poniendo bolos, Antonio Rodríguez, acabarás poniendo bolos. Ojalá no haya muertos y no haya heridos, pero acabarás poniendo bolos. La realidad se impone siempre. Por cierto, cumple tu obligación, Antonio Rodríguez, y que se vean los pasos de cebra en la zona de la calle Graciano, Plaza de Santo Domingo y John Lennon, que no se aprecian los pasos de cebra. Díselo a la empresa o a los pintores del ayuntamiento que lo pinten como salida, aunque sea chapucera, pero que se vean los pasos de cebra, los pasos peatonales. Y termino ya. Termino ya. Mérida, y sobre todo últimamente, ya es la invasión de bicicletas viejas montadas por gente muy joven, por direcciones prohibidas, sí, por encima de las aceras, por zonas peatonales. Sí, nadie les dice nada, porque si alguien le dice algo, inmediatamente pasa a ser de la fachosfera, y también van en patinetes. Esto es la ley de la selva, Antonio Rodríguez, lo estás permitiendo. Si tienes un cuerpo de la policía local que son personas muy eficientes, pero hombre, impúlsales, da un poquito de impulso, de calor, que sepan un poco que están respaldados por su alcalde, Antonio Rodríguez. Antonio, a quien corresponda. No, yo sencillamente estoy contento porque Mérida está en una tesitura interesante desde el punto de vista de ciudad que se puede vivir, con todas las dificultades, evidentemente, siendo crítico respecto de las ansias de viviendas, pero Mérida es curioso que una encuesta nos sitúa como una ciudad con apetencia de vida por razones climáticas, razones de carácter, razones del tipo que sea, curiosamente después de Toledo, que fue nuestra gran competidora en la antigüedad y sobre todo en el reino visigodo. Y por delante de Sevilla. Y por delante de Sevilla y de Málaga, es curioso. Bueno, es una encuesta, habrá otras que obviamente nos ignoran totalmente. Pero en ese juego, evidentemente, Mérida... No es una encuesta, es un estudio económico. Mérida, en ese aspecto, transfiere lo que muchas veces hemos defendido algunos, un lugar muy interesante que cumple una función muy, muy positiva respecto de ese viejo juego tan errático, tan caciquil, tan zonal que era Extremadura. Extremadura va a ir poco a poco, independientemente de un presidente y juegue a vender la casa del presidente que forzamos a algunos la compra,
o que haya cuestiones con el ferrocarril. La Extremadura es una región que tiene que ir ensamblándose poco a poco y Mérida funciona para tener un papel importante. Yo simplemente, como ahora, ya que Domingo ha aludido a los senadores de la Puerta de la Villa, yo quiero hacer ahora una tranquilidad, quiero plantear tranquilamente una letra de un viejo villancico. Venga, con eso acabamos. La letra, no la voy a cantar. Venga, ¿cómo es? Si esta calle fuera mía, yo la mandaría empedrar, con naranjas y limones y en cada esquina un rosal. Hasta que bebamos de este vino nuevo, hasta que digamos bueno está lo bueno. Ya viene Manuela por el matadero, la burra no anda, no trompa al carnero. Eso cantaba el niño. Si esta calle fuera mía, yo la mandaría empedrar, con naranjas y limones y en cada esquina un rosal. Punto suspensivo. Muy bien, pues así acabamos. Qué manera más bonita de acabar antes de Navidad, deseándoles una feliz Navidad. Antonio, feliz Navidad, Domingo. Buena y feliz Navidad. Felices fiestas. Y a ustedes agradecerles Paz como y bien a siempre todos. su atención. Mañana regresamos a una nueva edición del Picota en torno al 100-25 de la noche, tanto en la TDT como en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Así que les esperamos. Buenas noches y sean felices.